Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El sector vivienda rindió cuenta ayer desde el Salón Orlando Martínez del Palacio de Gobierno. Los incumbentes de las principales instituciones que manejan el tema de la vivienda estuvieron ayer ofreciendo datos impresionantes, datos sencillamente impresionantes. En otro país estuviéramos haciendo fiesta y estuviéramos destacando el logro que ha sido esta ley de desarrollo hipotecario y de fideicomiso que puso en marcha el presidente de la República, que desde el primer momento habló de aquello de hacer lo que nunca se había hecho. Hacer lo que nunca se había hecho. Y si usted mira diferentes sectores, se va a dar cuenta de que sí, que se ha hecho lo que nunca se había hecho. Pero vea solamente el sector vivienda. Empezando por esa ley de fideicomiso y de desarrollo hipotecario, que es la ley que crea el espacio ideal en el cual se encuentran la inversión privada, la iniciativa privada, los sectores privados de la construcción y el Estado dominicano. Eso ha hecho que a este momento, por ejemplo, haya una oferta que ronda los 38.000 por un lado y 35.000 por el otro, 73.000 viviendas que están ofertadas, están en oferta, quiere decir, en Ciudad Juan Bosch de aquí de Santo Domingo. Estamos hablando solamente de 25.000 viviendas, de las cuales ya hay 7.000 apartamentos que están ya vendidos ya por el sector privado, porque estamos hablando de iniciativas que no son hechas, no son llevadas a cabo por el Estado Dominicano solamente y que son entregadas, donadas, etcétera. No, estamos hablando de viviendas de bajo costo que son vendidas a clase media. De hecho, recientemente hubo unas 50 familias residentes en los Estados Unidos, familias dominicanas residentes en los Estados Unidos, que adquirieron su vivienda ahí, que están preparándose para cuando vengan de retirada. Algunos de ellos, según explicaban, que lo harán bastante pronto ya. Compraron su vivienda ahí en Ciudad Juan Bosch. Pero estamos hablando de Ciudad Juan Bosch en Santiago, que son 10 a 15.000 viviendas más. O sea que entre las dos Ciudad Juan Bosch de aquí y de Santiago solamente estamos hablando de entre 35 y 40.000 viviendas. Para que usted entienda de qué estamos hablando. Nunca antes el mercado dominicano hipotecario, inmobiliario, había tenido una oferta semejante. Nada semejante, nada que se parezca. Y consulte usted con la gente del sector privado que ha estado a cargo de estos grandes proyectos que, dicho sea de paso, ahora va a empezarse la construcción de la Ciudad Juan Bosch La Vega y Ciudad Juan Bosch San Francisco de Macorís. Proyectos de vivienda del mismo mercado que genera el fideicomiso, la ley de fideicomiso y de desarrollo hipotecario. Una ley que se pone en marcha o que pone en marcha el presidente Danilo Medina. Esto es inédito, para que entendamos. Esto es inédito y es un fondo que se administra a sí mismo. Administra el Banco de Reservas junto con los demás sectores que tienen que ver con esto, el Estado a través del Banco de Reserva y el sector privado, desde luego. Es una iniciativa mediante la cual el Estado pone una parte
de la inversión, y esa parte es fundamental porque estamos hablando del terreno, estamos hablando de la calle, estamos hablando de los contenedores, estamos hablando de las aceras, del sistema sanitario, del sistema de drenaje pluvial y sanitario, la luz, las instalaciones, es decir, toda la infraestructura inicial, fundamental. El sector privado entonces entra sobre esa inversión y comienza la otra parte, que es ya la construcción, propiamente hablando, de las viviendas, lo cual abarata mucho el costo de las viviendas. Estamos hablando de que un empleado de hoy, o un trabajador de hoy, con un sueldo de 25, 30 mil pesos, 35 mil pesos podría estar ganando y puede darse el derecho, porque no es un lujo, el derecho de adquirir una vivienda con intereses fijos por 20 años. Oiga bien, ya otra ganancia del que adquiere, intereses fijos por 20 años. El gobierno se hace cargo de las diferencias que pueden aparecerse en esos 20 años. Es un subsidio bastante también importante por ese lado, además del bono tierra, como se llama, ¿no? El bono tierra, que es el que se encarga de los impuestos que paga la tierra, y que también el gobierno lo exonera. Pero el resultado de esa iniciativa público-privada es eso que ustedes están viendo ahí. A este momento tenemos una oferta de más de 60.000 viviendas. Nunca se había presentado algo así en la República Dominicana, y estamos ahora esperando las viviendas del proyecto Ciudad Juan Bosch de La Vega y de San Francisco de Macorís, anunciado ayer por Lena Ciccone, que es la encargada precisamente de este programa de fideicomiso, de la ley de fideicomiso y desarrollo hipotecario. Pero estamos también, oímos hablar al director del Instituto Nacional de la Vivienda y a otros encargados, pero el Instituto Nacional de la Vivienda particularmente ha tenido una actuación destacadísima, puesto que desde fines de principios y finales del 16, principios del 17, y después en la temporada ciclónica del 17, hubo una cantidad impresionante, cientos de dominicanos que perdieron su vivienda por las inundaciones y los vientos de los huracanes, el mal tiempo que tuvimos en esos momentos. Y lo que ha hecho el INVI, por instrucciones del presidente de la República, es un trabajo realmente admirable también, admirable, porque todo el que perdió su vivienda o ya la tiene recuperada, reconstruida, nueva, óigase bien, nueva, o totalmente remozada, y la articulación del INVI con el plan social dio como resultado un programa que se está aplicando, mediante el cual, además de reparar o construir de nuevo la vivienda, a la gente se la provee de una estufa con un tanque de gas propano para que abandonemos definitivamente la práctica depredadora, la práctica predadora de los montes, la práctica que no deja crecer un palo, porque la gente lo que hace es estar buscando todos los días dónde es que va a cortar para convertir aquello en carbón. Entonces, esa práctica ya en cientos de hogares entre el año fines del 2016 y el 2017 fue superada. El gobierno proveyó a todas esas personas, ahí en Boba, por ejemplo, donde se metió el mar, o donde bajó antes el río, el propio río Boba también, toda esa gente ha sido reubicada, incluso sacada de los lugares donde estaban, lugares muy vulnerables, desde luego, a la orilla del mar prácticamente, o a la orilla del río Boba. Toda esa gente fue reubicada en proyectos habitacionales modernos,
humildes, modestos, pero de muy buena calidad, construidos en cementos algunos, mitad cemento y mitad madera los otros, muy bonitos, con todas las cosas que debe tener una vivienda, participando la propia comunidad, porque para abaratar los costos, la comunidad participa en la construcción de su vivienda. También esa es una iniciativa importantísima que se llevó a cabo. Y desde luego, señores, lo que se ha hecho en Riito, ahí en La Vega, lo de Riito en La Vega, y ayer dieron información también el ingeniero Pagán, Francisco Pagán, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, también la Oficina Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, que construyó también ahí en Riito, La Vega, una cantidad importante, más de 200 habitaciones, viviendas, apartamentos para la gente que vivía hacinada, amontonada en ese pedazo de La Vega que se llamaba Riito. Ahí se está transformando, La Vega será transformada, eso era el Riito. Riito era, mírenlo ahí, la vieja barquita de aquí, era Riito. Y dicho sea de paso, la nueva barquita son 1.700 viviendas también que se incorporaron el año pasado para dignificar la vida de casi 2.000 familias. Eso es Riito en La Vega, señores. Eso va a transformar a La Vega. Es un antes y un después. Ahí miren ustedes los edificios, las edificaciones que se están construyendo ya. Ya la mayoría está construida, más de 500 habitaciones, 200 y tantas por un lado que ha construido la OISOE y 200 y tantas por el otro que ha construido la Oficina Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Pero desde luego lo de Riito es monumental, porque no se trata nada más de construirles las viviendas a, qué sé yo, cientos de familias que estaban hacinadas ahí, como vivían todas estas personas de la vieja barquita, y como están en Domingo Sabio, que también será remozado, que será transformado también. Estamos hablando de que se lleva a cabo en la República Dominicana ante los ojos de todos los bocas de burro que viven hablando todos los días de todo lo mal que se está aquí. Ante los ojos de esos mismos bocas de burro, se está llevando a cabo un proyecto de transformación de la vida de la gente, proyecto de dignificación de la vida de miles y miles y miles de familias, en términos de lo que tiene que ver con la vivienda. Señores, no es cualquier cosa. El INVI solamente, aparte de las ya más de 70.000 viviendas que constituyen los dos proyectos Juan Bosch de aquí y de Santiago solamente, hay 98 proyectos más, 98 proyectos de vivienda más con el sector privado, solamente el sector privado, esos 98 proyectos de vivienda, mediante el fideicomiso, mediante la ley de fideicomiso que anunció ayer doña Elena Sicone, son 98 proyectos de vivienda que también significan viviendas para la clase media, incluyendo la media, no media alta, no, la media media y la media baja, que por fin tienen la posibilidad de toparse con una vivienda digna, para que sepamos lo que está ocurriendo en nuestras propias narices y que no nos lo cuenten. Vaya a visitar y a conocer la ciudad Juan Bosch ahí en Santo Domingo Este, para que usted vea una nueva ciudad. Ahí me imagino que llegarán a tener pronto un alcalde, porque eso es una ciudad, no es cualquier ciudad que tiene la cantidad de viviendas que hay, 35.000 viviendas. No es cualquier ciudad que tiene 35.000 viviendas, para que sepamos. No es cualquier pueblo de la República Dominicana que tiene 35.000 viviendas. Y además de eso, la planificación
la planificación de los espacios, la comodidad, los jardines, los hospitales que tendrá hospitales, ya está en construcción el hospital de Ciudad Juan Bosch, un hospital de todo el tamaño, un hospital que no tendrá nada que envidiarle a ninguno de los más grandes hospitales que pueda haber en la región, para que entendamos qué tipo de hospital se está construyendo ahí a la Ciudad Juan Bosch, que va a tener, ya tiene de hecho uno de los supermercados más grandes de la capital, que cogió la delantera y construyó el Olé. El supermercado Olé está abierto ahí ya, porque esta gente sí que ven el futuro. Como ve el futuro el ministro de Corea del Sur, que estuvo aquí ayer visitando al presidente de la República, pero eso lo dejo para después, aunque a Guillermo no le gusta que anunciemos los temas, pero se lo dejo ahí en bandeja de plata. Aquí estuvo, aquí está, sí, ayer estuvo con el presidente de la República, el primer ministro de Corea del Sur, o el viceprimer ministro de Corea del Sur. Esa gente sabe dónde hay negocio. En 52 años aquí no había habido una visita de Corea del Sur, en 52 años. Entonces vino ahora esta visita importante. Vaya usted a ver por qué, vaya a preguntarle a cierta gente por qué. Adelante, jóvenes. Mire, uno de los mayores aportes que se han hecho a las ciencias sociales tiene que ver con el descubrimiento, con la enunciación de que el ser humano no vive en una abstracción. Muchos análisis se partían de la nada y se omitía algo que se llama las condiciones materiales de existencia. ¿Qué significa eso? Que el ser humano vive en una situación concreta, en un momento concreto, y tiene unas condiciones que están ahí. La mejora de esas condiciones materiales de existencia impacta a la gente. Cuando usted presenta un proyecto de viviendas como el de Boca de Cachón, como el de Ciudad Juan Bosch, usted impacta directamente en las necesidades y en las condiciones materiales de existencia de las personas. En mi caso particular, tengo que compartir con ustedes que yo tengo dos experiencias que de manera inductiva me han llevado a ver la trascendencia de esas mejoras de las condiciones materiales de existencia en el tema de la vivienda. Y la primera es que mi familia paterna viene de la provincia de Independencia y yo conocí lo que hizo el lago Enriquillo en esa región y cómo afectó a Boca de Cachón en esa región. Y conozco un caso en concreto de una persona que de vivir en un piso de tierra y después del piso de tierra tiró un pisito de cemento, una casa en deplorables condiciones, fue afectada por el tema de Boca de Cachón, porque el lago Enriquillo creció y afectó cultivos en esa zona, afectó a las baitoas en esa zona, y contó con la mano allí, amiga, de un Estado que se preocupa por su situación y por mejorar sus condiciones, y por primera vez en su vida le dio una atención y lo colocó en el centro de las políticas públicas, y esa persona me dijo a mí, por fin me pusieron a vivir como la gente. Pero es que esa dignificación, esa mejora de sus condiciones materiales de existencia, lo hizo reencontrarse con su condición. Miren, ese es el lago Enriquillo. El lago Enriquillo afectó tierras que desde hace más de 100 años se dedicaban al cultivo de mango. En el caso de las baitoas, yo puedo hablar perfectamente de que mi bisabuelo tenía tierras ahí que pasaron a sus bisnietos y fueron afectados. O sea que tu bisabuelo era de los que invadían las tierras del lago. Desde el principio. No, es que más de 100 años, esa tierra fueron hace mucho más de 100 años. Esas tierras eran cultivables porque el pueblo Las Damas, por ejemplo, que es el pueblo de Duvergé, se formó con las mujeres de los militares que iban a proteger la frontera. Entonces miren lo que pasó en Boca de Cachón. Para entenderlo hay que entender esa región, una región con condiciones climáticas muy particulares, bastante calientes, está en la fosa de Enriquillo, o sea, está bajo el nivel del mar esa región, y el lago Enriquillo es un brazo de mar que se quedó atrapado ahí, que desde hace varios años comenzó a crecer por una serie de factores que comenzaron a estudiarse y comenzó a afectar
profundamente esa región. Para el que le dieron una vivienda de eso y mejoró tanto desde el punto de vista urbanístico, que usted se sienta ahí y no ve un poblado de casitas cayendo, si usted ve una ciudad, usted se siente usted siente una transformación como usted nunca la había visto. Y otro caso que yo conozco es un caso de la Barquita. En trabajos sociales y con amigos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo llegué a ir a la Barquita y conocí a una persona de la Barquita que su familia fue beneficiada con una de esas obras. Y la diferencia que se nota, palpable, en el caso de esos dos ejemplos, en el caso de esa persona de la Barquita, es del cielo a la tierra, porque mejoraron sus condiciones materiales de existencia. Cuando usted está pendiente a que el río puede crecer y usted tiene que irse de ahí, y que usted tiene una incertidumbre en función de las condiciones climáticas, usted no tiene tranquilidad. Usted no puede concentrarse en crear oportunidades y crecer, porque usted está pendiente a lo mínimo. Entonces, esa gente de la Barquita fueron colocadas en el centro de la política pública y se dignificó. Y ahí hay un sector que es modelo, porque muchos de los sectores de clase media alta inclusive han crecido aquí a lo loco, pero usted va a ese proyecto y desde el punto de vista urbanístico usted no se siente hacinado, no se siente que tiene el edificio más pegado de la cuenta, no, usted ve una cuestión completamente organizada y agradable. Entonces, esa mejora de las condiciones materiales de existencia que se ha hecho al colocar al ser humano en el centro de las acciones del Estado, va y sigue impactando significativamente. El otro tema que quiero tocar tiene que ver no con el tema de la vivienda, pero sí con el tema que el día de ayer se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En función de esa celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor celebró un Día Mundial, un foro por un mundo digital mejor. ¿Qué significa eso? Que Proconsumidor entendió que debemos fortalecer un sector que tiene que ver con el mundo digital. La interconexión global ha impactado significativamente nuestro modo de vida y nuestras condiciones materiales. ¿Por qué digo esto? Sencillo. Nada más hay que ver el incremento que ha tenido el comercio digital y electrónico. Como se reveló en el día de ayer, en República Dominicana en el 2012, miren, esa es la actividad del día de ayer, está el ingeniero Idekel Morrison que dio una charla sobre el tema digital y está la directora de Proconsumidor, Anina del Castillo, que señalaba, y fue ella precisamente la que dio la cifra, de que el comercio electrónico en República Dominicana incrementó en un 270%. Para que los que me estén escuchando entiendan, estamos hablando de que de 2.000 millones de pesos pasó a 7.000 y pico de millones de pesos de las transacciones que se hacen por internet. Eso requiere un marco donde haya más confianza y más seguridad, porque es un incremento significativo, un 270% de las transacciones que se hacen por internet. Entonces, ese incremento de un 270% tiene que estar acompañado de mecanismos que garanticen mayor confianza y mayor seguridad, que garanticen que los usuarios tengan la información adecuada y que sean prevenidos de lo que significa el fraude electrónico. Porque al incrementarse las transacciones, es evidente que se incrementan los factores de riesgo de que personas, ante ese incremento del comercio, quieran aprovecharse. Y en el día de ayer se estaba fortaleciendo y se estaba impulsando el comercio digital y la protección de los derechos del consumidor vía digital. Bueno, miren, yo quiero destacar, primero, que vamos a recibir a Kenia. A Kenia, pero eso es destacable desde todo punto de vista. Con su acostumbrado brindis del Café Santo Domingo, que generosamente pues nos hace llegar todos los días. Puntualmente. Puntualmente la familia Perelló, Claro. que patrocina. Industrias pues, Banileja. Gracias, compañera Kenia. Caramba. Gracias, muchas gracias. Y de inmediato, gracias Kenia,
de inmediato yo quiero resaltar lo siguiente. En la justicia dominicana, a propósito de una querella, digámoslo así, de una acusación interpuesta por la Dirección General de Impuestos Internos, y siendo el juez que conoce la causa, Alejandro Vargas, se ha condenado a una medida de coerción con prisión, enviando a los acusados a Najayo. ¿Asociado a qué? ¿Y de qué naturaleza la acusación y por qué resalta esto? Porque aquí hay mucha gente que entiende o que se hace de la vista gorda con respecto a las prácticas elusivas o a las prácticas evasivas de una parte del empresariado, que probablemente es la misma que dice que aquí se pagan muchos impuestos y que es capaz de sostener incluso que sus prácticas penales, porque son prácticas ilícitas, pues se justifican a partir de que se pagan muchos impuestos. Y es que los costos, ahora los economistas les llaman los costos fiscales, son muy altos y que por lo tanto cualquier cosa que haga creativamente el empresario para eludirlo, para ahorrárselo, y eso va desde la retención de ITEVIS, que no se le remite a la Dirección General de Impuestos Internos, o simplemente a prácticas que fueron las que se le pudieron probar a estos empresarios, y no quiero ni siquiera decir nombres ni de los negocios, No. aunque están en la prensa. Diga el pecado, pero no el, ¿verdad? ¿Verdad? No, el Pero bueno, pecador. sí. Aunque el pecador sea sí, porque conocido. vale también establecer la naturaleza de los negocios que se han prestado, en este caso, a esa práctica. Estoy hablando de unos restaurantes, y de unos restaurantes que además de servirle al mercado local, le sirven a un cliente turista, digamos, porque están ubicados en zonas turísticas. Lo cierto es que eso atraviesa por inventarse facturas de compras que no responden a la realidad, que están abultadas con el propósito de pagar menos, y otras cosas que bien saben se pueden encontrar en el caso que se presenta. ¿Por qué destaco esto? Primero porque por esto de los llamados costos fiscales para las empresas, que se consideran muy altos, al entendido de ciertos economistas al servicio de grandes capitales, que uno al final tampoco sabe por qué, porque lo cierto es que la presión fiscal nuestra está probablemente, por más vueltas que le den, entre las más bajas de América Latina. Y quizás por eso también es explicable el hecho de que seamos tan atractivos, porque ahí viene. Sí, ¿por qué? Porque es baja, fantástico, pero no me diga que son altas y que por eso vienen aquí. No me diga que esto es un paraíso fiscal y que por eso es que estamos captando capitales. No, porque la lógica no funciona de esa forma. Vienen los capitales aquí porque de alguna manera aquí, sin ser el Gran Caimán, o ser Andorra, o sea lo que sea, pagan menos impuestos por las actividades que realizan o por las ventajas comparativas de la ubicación geográfica que tenemos con respecto a los mercados receptores de los bienes y servicios que producen esas empresas en el país. Pero creo que hay que tomar esta condena particularmente como ejemplo, porque estos tipos que han actuado ilícitamente en este terreno no son los únicos. No son los únicos, de ahí que el altísimo porcentaje de evasión y de elusión fiscal. Entonces no me diga que en un país donde hay un altísimo nivel de evasión y de elusión fiscal, hay altos costos fiscales. Porque no cuadra esa relación entre una cosa y otra.
Y creo que se debe destacar el hecho de que también aquí, al igual que en Estados Unidos, las leyes contemplan penas suficientemente duras. Y hay que celebrar por igual la gestión que realiza este equipo que hoy dirige la Dirección General de Impuestos Internos, que ciertamente comparte la opinión de algunos economistas al servicio de los grandes capitales, en el sentido de que hay que tener una cierta moral desde el territorio del gasto público hasta el hecho de que antes de usted cobrarme a mí, más, cóbrele al que no paga nada a través de estas prácticas que generan una desigualdad en la competencia entre iguales y generan una desigualdad que impide que lleguen al Estado, al Tesoro Nacional, y se pongan a disposición de políticas públicas solidarias o hacer esas políticas públicas solidarias ya existentes sostenibles en el tiempo. De tal suerte que felicitamos al juez y felicitamos a la Dirección General de Impuestos Internos, que se muestra decidida ciertamente a cobrar los impuestos que tienen que pagar los que se han dedicado, ¡guau!, cuánto tiempo a estas prácticas que les permiten exhibir grotescamente incluso las fortunas acumuladas a través de eso, a través de engañar corruptamente al Estado y a la sociedad. Y déjenme decirle que es de más del 50% la evasión. Y eso es mucho. Eso es mucho en cualquier sitio. Eso es una mujer o un hombre. Eso es una mujer o un hombre. 50%. Es decir, que se necesitan dos partes para producir una cosa. No una. Se necesitan dos partes. Si usted carece de la mujer, tiene problemas. Y si carece del hombre, también tiene problemas. Mire, yo quiero, por demás, para permitirle a Ramón, que está hoy como si fuera lunes, yo quiero anunciar que el canal estará en el día de hoy, en distintos momentos de su programación, dando cuenta de la visita que hiciéramos a la Feria Agropecuaria 2018, que se celebra hasta el domingo próximo, con el propósito de invitar a la gente y de dar a conocer todo lo que se está mostrando en ella, pero además con el propósito de poner también en evidencia el apoyo decidido del gobierno del presidente Danilo Medina al agro dominicano, a la agropecuaria dominicana, y de cómo todo lo que se está invirtiendo y haciendo para relanzar el campo dominicano, pues está generando empleo, y más que empleo, empresas, porque aquí hay gente que entiende que esas políticas solidarias generadoras de empleo del gobierno, finalmente generan empleos no buenos, empleos que no tienen la cobertura que sí les brinda a sus empleados el sector, por ejemplo, industrial, que no genera la mayoría de los empleos, pero los de ellos son buenos. Sí, porque son como una lógica de caballo lo que tenemos entre los ciertos analistas. De tres patines. O de Cantinflas. O sea, hay que generar empleo, usted no lo genera, pero lo generan las políticas solidarias. Y entonces no, es que esos empleos son malos, o negros si son racistas, o lo que usted quiera. Y la realidad es que vamos a estar mostrando, porque la Feria Agropecuaria 2018, en la Feria Ganadera, nos lo muestra por igual, donde hay no solo productos tecnológicos o agropecuarios, sino que por demás hay productores que están ahí dando testimonios ellos de lo que está aconteciendo en el campo dominicano y del el ambiente productivo que se vive en él, independientemente de los que ladran desde los bleachers del Estadio Quisqueya. Mire, y así como hace 52 años, 52 sí, que no venía a visitar la República Dominicana una comisión de tan alto nivel como la que ha estado aquí
que ha recibido el presidente de la República ayer junto al canciller Miguel Vargas. 50 y pico de años que no venía aquí una comisión del más alto nivel del gobierno de Corea del Sur. Asimismo, había gente que tenía más de 50 años tratando de toparse con el título de su tierra. Y yo vi una entrevista aquí anoche al encargado de la Comisión Permanente de Titulación de Tierras del Estado, José Dantes Díaz, en una entrevista magnífica, en un programa que usted conoce, Zona Debate se llama. Daba cuenta de que 40.150 títulos de propiedad ya han sido entregados en 3 años. Para que usted tenga idea de lo que eso significa, desde la creación del IAD, el Instituto Agrario Dominicano, allá después de la muerte de Trujillo, en 50 y tantos años, no se había titulado más que 14.000 personas que la habían buscado ellos mismos su título de propiedad. Ellos mismos habían buscado su título de propiedad. Esta iniciativa del Estado ha permitido que más de 40.150 dominicanos tengan su título hoy. Esta iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina, de la cual hablaremos un poco más adelante, en otro momento, porque ahora nos vamos a la feria ganadera, donde está la feria agropecuaria, donde hemos estado conversando allí con la gente también. Ese es un espacio estupendo de negocio, un espacio estupendo de ver qué es lo que está pasando con la agropecuaria en la República Dominicana. La República Dominicana produce más del 85% de lo que necesita para vivir, se produce aquí, y ese es un dato formidable para tomarlo en cuenta